Los periódicos y las revistas y los noticieros de televisión en el mundo entero están constantemente diciéndonos que miles de personas todos los días están tratando de atentar contra su vida. Miles de personas ya no quieren de plano seguir viviendo en este mundo y buscan una manera rápida para escaparse de lo que el filósofo francés Jean-Paul Sartre decía: la vida es una náusea. Pero ¿cuáles son las razones, damas y caballeros, que llevan a un ser humano a quitarse, ni más ni menos, el don más maravilloso que Dios nos ha dado? ¿Qué acaso la persona que trata de suicidarse no encontró de veras otro camino? La psicología, con más de 100 años de existencia, es una rama de la ciencia que trata de explicar la conducta anormal del ser humano. Y la mayor parte de los psicólogos nos dan explicaciones acerca de los suicidas y del por qué los seres humanos tratan de quitarse la vida. Pero sin embargo, el diagnóstico de la psicología y de la psiquiatría es superficial. ¿Por qué les digo yo a ustedes que es superficial el diagnóstico de la psicología? Porque la naturaleza humana, escúchenme muy bien, es mucho más compleja de lo que ustedes se puedan imaginar. La psicología y la psiquiatría tratan a un nivel nada más, y es al nivel de la psique, al nivel de la mente. Pero la Biblia nos muestra que la raíz y el problema verdadero del ser humano no está en la mente, sino en algo mucho más profundo que su mente. La Biblia atribuye básicamente la raíz de la anormalidad de la conducta del ser humano a un problema espiritual. Y el espíritu y la mente son dos cosas absolutamente diferentes. Solo Dios, damas y caballeros, como nuestro Creador, podrá realmente diagnosticar y darnos la solución a estas anormalidades de las cuales nosotros nos comportamos muchas veces peores que los mismos animales. La Biblia dice en 1 Corintios 2:11, ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que vive dentro de él? Entonces, cuando un psicólogo tiene a una persona anormal enfrente de él, y esta persona ha tratado de suicidarse, el psicólogo va a tratar de diagnosticar y de solucionar este problema, proveyendo una terapia basada en la conducta superficial de este individuo. Posiblemente usando el psicoanálisis tratará de penetrar un poco más para poder tener antecedentes de la niñez de esta persona. Pero la Biblia le llama a este problema que el corazón es engañoso y perverso más que cualquier cosa, y las personas engañamos a los psicólogos. La Biblia nos menciona 4 clases de suicidios y quiero hablar de ellos en esta mañana, uno por uno. En primer lugar, quiero mencionar y hablar acerca del suicidio físico. Después tenemos el suicidio moral. En tercer lugar, tenemos el suicidio intelectual. Y en cuarto lugar, el suicidio espiritual. Vamos por orden y vamos a comenzar en esta mañana a ver en primer lugar la clase de suicidio físico. Este suicidio es la manera más rápida de quitarse la vida. La gente se ahorca, o se envenena, o toman pastillas, o se vuelan la tapa craneana de los sesos, o se arrojan de un edificio, etcétera, etcétera. De acuerdo al libro del año demográfico de la Organización de las Naciones Unidas, en 1980, las naciones con el índice más grande de suicidios fueron las naciones comunistas. Vuelvo a repetir, de acuerdo al libro del año demográfico de las Naciones Unidas, las naciones con el índice más alto de suicidio son las siguientes. En primer lugar está Rumanía. Rumanía tuvo 66.5 suicidios de cada 100,000 habitantes. Le sigue Hungría con 43.1 de cada 100,000 habitantes.
En tercer lugar está Alemania Occidental. En cuarto lugar, Finlandia, Austria. Y después le siguen Suiza, Dinamarca, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Suecia, Luxemburgo, Japón, Bélgica, Francia, Cuba, Yugoslavia, Polonia, Canadá e increíblemente Estados Unidos está en último lugar. Pero sin embargo, en esta mañana yo he tomado ejemplos de Estados Unidos. Pero las primeras naciones donde hay más suicidas son las naciones comunistas. Eso pregúntenselos ustedes a ellos. Se calcula que de cada 100 jóvenes en Estados Unidos se quitan la vida cada año. Y este número es doble entre las mujeres, entre 14 y 16 años de edad. Hace 2 semanas, 2 parejas, compren la última revista Time, y van a encontrar ustedes la historia de 2 parejas en Estados Unidos que hicieron un pacto suicida de 16 y 17 años de edad. Se metieron a un coche las 4 parejas, cerraron el garage, abrieron el monóxido de carbono de los escapes del coche y los 4 dejaron letras a todos los familiares y a todos los amigos diciéndoles que se suicidaban y no querían más seguir viviendo. De acuerdo a la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la que proporcionó los datos que les voy a dar, los suicidios se deben en el 80%, escuchen esto, a una mala relación entre padre e hijo. De acuerdo a la Asociación de Psiquiatría Americana, el 80% de los suicidas es porque en su casa tenían problemas muy graves de identificación o con su papá o con su mamá. Y algún día la muchacha de 13, 14 años de edad se embarazó. Pero el papá era un hombre que introducía revistas pornográficas a su casa. Y la muchacha movida e influenciada por la inmoralidad del padre, entonces se embaraza y lo ve como lo más normal. Llega a su casa y le dicen, has blasfemado el nombre de la familia Pompidou, salte de esta casa. Y en ese momento cuando la muchacha necesita más amor, más comprensión. Y cuando los padres deberíamos de preguntarnos que muchos de los errores de nuestros hijos son nuestra causa por la falta de fundamentos, es cuando entonces deberíamos de reaccionar con más amor que nunca. La muchacha no encuentra otra puerta más que quitarse la vida. De acuerdo a la Asociación de Psiquiatría Americana, en los próximos 3 minutos, son las 11:15, o sea, a las 11:18, 29 adolescentes se han suicidado en Estados Unidos. En los próximos 30 minutos, 23 adolescentes han tenido abortos. Y en los próximos 30 minutos, 685 jóvenes se van a volver drogadictos. En los próximos 30 minutos. Y en los últimos 10 años, damas y caballeros, los suicidios han aumentado en Estados Unidos en los últimos 10 años 400% entre jóvenes de 14 a 17 años de edad. Cuando se nos critica a nosotros muchas veces en los periódicos de moralistas, y se levantó un moralista llamado el señor Alducin que trata de acabar con la corrupción en México, yo me pregunto, ¿qué otra respuesta hay? Yo me pregunto si muchos periodistas que publican eso tienen hijos. ¿Y qué harían el día que se le presentara a la niña y que dijera, papá, me acabo de tomar un frasco de pastillas y ya no quiero vivir, y que llegue a su casa y en la noche se pregunte, ¿qué fue lo que motivó a mi hija? Falta de principios morales. Vamos a ver algunas causas superficiales. Los psicólogos siguen insistiendo en que entre las causas que obligan a la gente a suicidarse, repito, el 80% malas relaciones familiares. En segundo lugar, la Asociación de Psiquiatría en Estados Unidos califica la soledad. En tercer lugar, el aburrimiento. En cuarto lugar, la falta de propósito en la vida. En último lugar, la desesperación por falta de trabajo y las decepciones amorosas entre los jóvenes de 13 a 16 años de edad. Muchos psicólogos piensan que las personas se suicidan porque viven vidas vacías y aburridas. Y estaban tan aburridos de la vida que escaparon. Pero yo tengo una pregunta a esos señores que nos dan esta respuesta. ¿Qué hay de Marilyn Monroe? ¿Es posible que una mujer con la belleza de Marilyn Monroe, con el dinero, la fama y el poder que tenía, pudiera estar vacía?
Es posible que esa mujer, es incoherente, es irracional si quiere imaginárselo, es posible que esa mujer pudiera estar aburrida. La Biblia dice que sí. Elvis Presley. Había más de 500 mujeres esperando afuera de su casa de Memphis, Tennessee, acostarse con Elvis Presley, en línea, esperando que Elvis Presley les abriera la puerta y les dijera: vente, panquecito Marinela, por una noche. Es posible que ese hombre, atractivo, alto, viril y con carisma, músico, el rey del rock, le dieron un trono y lo entronizaron como el rey. ¿Es posible que ese hombre pudiera estar vacío? Hace 4000 años el rey Salomón dijo que sí es posible, porque el rey Salomón hizo lo mismo que Marilyn Monroe, que Elvis Presley y que muchas personalidades. Y Salomón dijo en el capítulo 2 del libro de Eclesiastés: llegó el momento en que a la risa le dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Elvis probó todas las muchachas, todos los panquecitos Marinela que pudieran haber. Probó pastillas, probó marihuana, probó coca, probó poder, probó viajes, igual que Marilyn Monroe, y llegó al final de su vida y dijo: mi vida carece de propósito y significado. Y comenzó a suicidarse a través de las drogas. Pero sin embargo, también tenemos no solamente personas como Elvis Presley y como Marilyn Monroe, tenemos en México a una personalidad, a el exsecretario de Educación Pública, don Jaime Torres Bodet. Un hombre cultísimo, inteligente, con licenciaturas y doctorados. Pasando los 60 años de edad, les deja una carta escrita a sus hijos y agarra una pistola, se la mete a la boca y se vuela la cabeza. ¿Por qué estaba don Jaime Torres Bodet tan vacío, tan frustrado después de haber llegado a una secretaría, después de haber tenido todo lo que tengan? Porque las palabras de Jesucristo son reales. Cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el agua que yo les doy será una fuente que salte dentro de ustedes para vida eterna. Damas y caballeros, no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío de tu alma más que la vida de Jesucristo. La causa real del suicidio, la causa superficial es relaciones amorosas desesperadas, desesperación por el trabajo, soledad, aburrimiento, pero la Biblia dice que cualquier persona en esta mañana que carezca de propósito y de significado en su vida, si no se está suicidando físicamente, se está suicidando de otra manera. Pero la verdadera causa es que fuimos creados para que nuestra vida tuviera un propósito y una razón de existir. No somos animales. No hay un universo cerrado donde acabe la muerte y ahí acabó todo, como decía el gran Pascal. Blaise Pascal tuvo una discusión con un ateo. Ustedes saben, Pascal es uno de los cristianos más grandes que los científicos han aportado en los últimos siglos. Y la persona atea le dijo a Pascal: oye Pascal, ¿pero cómo es posible que tú creas que hay vida después de la vida? Y Pascal le dijo: mira, siguiendo la línea de lógica que tú estás planteándome, déjame decirte lo siguiente: si ustedes los ateos están en lo correcto y con la muerte acaba todo, pues yo no pierdo nada, ¿verdad? Y le dijo el ateo: pues claro que no. Y le dijo Pascal: pero si Jesucristo tenía razón, ¿qué amolada te llevas? Entonces el cristiano siempre estará en una posición más privilegiada, porque ya sea que no sea cierto y que Jesucristo fue el mentiroso y el psicópata más loco que ha existido, aun cuando no fuera cierto, dice la Biblia que no perdemos nada, pero los que no creen realmente en esto, como dijo Pascal, qué amolada se van a llevar, porque van a despertar en el infierno que arde con fuego y azufre. Y dejen de recalcar esto: el infierno no está en esta vida. Cristo mencionó más veces el infierno que el cielo, y el infierno es un lugar que ocupa en el espacio y en el tiempo, donde las almas, dice la Biblia, serán atormentadas por los siglos de los siglos. La mente humana rechaza la idea de un Dios que castiga, pero déjame decirte algo: cuando tu hijo se porta mal, ¿qué haces? ¿Lo besas? Cuando mi hijo se porta mal, lo cuereo, y en el cuero va una frase: lo hago por amor. Entonces, el amor no involucra, es
eso se llama sentimentalismo. El amor lleva en sí castigo. Dice la Biblia, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pues si nosotros, dice la Biblia, como padres terrenales, educamos y disciplinamos a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Cuando nosotros creemos que Dios es tan bueno que nadie se va a ir al infierno, estamos pervirtiendo y distorsionando la imagen que la Biblia nos da de Dios. La imagen de Dios es que Dios es un Dios amor, pero Dios también es justo. Y no puede mezclar su amor con la justicia. Yo a mi hijo lo amo, pero si yo no lo castigo, lo vuelvo un chavo pirruris. Cuando el cristiano es asaltado por el abatimiento, por la desesperación, el cristiano puede decir y repetir con el rey David en el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El cristiano tiene esperanza. Pregunta, ¿cuál es la tuya? El cristiano puede enfrentar relaciones amorosas, decepción de relaciones amorosas, y llegan los muchachos cristianos, se me dicen, Armando, se me fue mi chenchita y la quería tanto, y sentí que el corazón se me partía, y tenía ganas de agarrar el coche y tomarme una botella entera de tequila, e irme por el periférico y estrellarme tras un coche, pero en ese momento me acordé que Cristo era real. Y en ese momento le dije, oh Señor, vengo y pongo mi desesperación amorosa, mi soledad, mi aburrimiento, echando nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sí, el cristiano es perseguido, el cristiano tiene problemas, como lo dijo Armando Vázquez hace unos momentos, el cristiano tiene, pero el cristiano nunca debe llegar a la angustia, porque la angustia es falta de fe. Confía en Dios y Él hará. Espera en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en la paz de Jesucristo. Es maravilloso poder encontrar que tu esposa te engaña, que tu chenchita se te fue, que estás sin trabajo, que te enfrentas a un mundo oscuro, a un mundo donde todo se ve borroso, la economía, la política, pero es maravilloso saber y poder decir en este momento, yo sé que mi Redentor vive, y aun cuando se ha deshecho mi cuerpo, en mi carne le he de ver, y mientras no le vea, Él estará conmigo hasta el fin de los siglos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, mi diestra siempre te amparará, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso es la filosofía que el cristianismo nos ofrece. ¿Cuál es tu filosofía? Vemos nosotros también, en segundo lugar, el suicidio moral. ¿Saben una cosa, damas y caballeros? El mundo nos puede robar propiedades, nos puede robar el dinero, nos pueden robar los bonocetes, hasta nuestra esposa nos pueden robar. En contra de nuestra voluntad. Pero existe algo que nadie nos puede quitar en contra de nuestra voluntad. Lo único que tenemos en la vida que nadie nos puede robar en contra de nuestra voluntad es nuestra moral. Se ha dicho que la filosofía determina la moralidad. Y yo te puedo decir en esta mañana, dime en qué crees y te diré realmente qué es lo que eres tú y en qué filosofía tienes. Te diré la clase moral que tú estás viviendo. Una vez en una cruzada que tuve en el estado de Tabasco, hablándoles del sexo a los jóvenes y de por qué Dios prohíbe el sexo antes de casarte, se acerca una muchacha y me dice, usted es un farsante, es un fanfarrón, el cielo y el infierno no existen, usted nos viene a poner miedo, etcétera, etcétera. Y le pregunté, le dije a la muchacha, tú no crees en el cielo y en el infierno, ¿verdad? Y dijo, claro que no, ¿quién va a creer en esas tonterías? Y en ese momento yo supe lo siguiente, porque fíjense ustedes que existe una psicología del ateísmo, de lo cual voy a mencionar en unos instantes,
distantes. Pero en ese momento le dije a la muchacha, quiero decirte lo siguiente, tú no crees en ello porque no te conviene creer. Y llegó una muchacha corriendo junto y le dijo, sí es cierto, tiene 2 amantes. Nosotros vemos entonces que realmente cuando tú tienes una vida de pecado, una vida sucia, una vida de fraudes, una vida de robos, una vida de evasión de impuestos, no te conviene creer. ¿Cómo vas a creer si sabes que se tiene que pagar un precio? La moralidad detrás de la gente le impide y lo lleva a la anarquía. El error filosófico más grande que existe es que la libertad consiste en hacer lo que querramos. Hacer lo que querramos es libertinaje, pero hacer lo que debemos hacer es realmente lo que la Biblia clasifica la libertad. La libertad entonces es hacer lo que tenemos que hacer. Y déjenme decirles algo, hacer lo que nos da la gana y vivir como me da la gana me lleva al libertinaje, a la anarquía y al suicidio moral. La Biblia menciona en Gálatas capítulo 5 los pecados que pueden llevar a una persona al suicidio moral. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 19 en adelante, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, lascivia, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. De estas obras de la carne he seleccionado 3 en esta mañana para que puedas tú verla como un síntoma en tu vida de suicidio moral. En primer lugar, existen en esta mañana personas que se están suicidando moralmente porque están viviendo en fornicación. Miles de jóvenes por todo el mundo ahorita están teniendo relaciones sexuales con sus novios. Y les voy a decir por qué. Porque está de moda. Miles de personas ven videos, revistas, televisión y les animan a violar el mandamiento de Dios, no cometerás inmoralidad. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 32 en adelante, nos dejó estas palabras. 1 Corintios 6, del 15 al 20, y dice así, ¿qué no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los 2 serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O qué no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cualquier muchacho en esta mañana que tenga relaciones sexuales con su novia ha confundido la pasión con el amor. El sexo no es amor, ni el amor es sexo. El sexo está involucrado en el amor, pero el sexo sin amor se convierte en lascivia. Y si tu novio te quiere, te respeta y no te toca, porque para él eres algo maravilloso. Él quiere que esa noche de bodas puedan los 2 estar en su cuarto, en la cámara nupcial, y que él pueda decirte, en esta noche te entrego algo que he guardado como el mejor regalo de bodas para ti, mi cuerpo puro y santo. Y qué lindo que ella te pueda decir lo mismo en esta noche. Te entrego mi cuerpo. Y tuve tentaciones y la presión moral y la presión intelectual de mis amigas. Y vente a tomar la copa y vámonos a la discoteca y vamos a amanecer con quién sabe quién acostado. Pero esa muchacha tenía a Cristo durante su juventud y esa muchacha pudo llegar el día de su boda santa como una novia presentada a Jesucristo. Y déjame decirte, si tú me dices esto es imposible, yo te digo es cierto, sin Cristo. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces vemos nosotros, en segundo lugar, también el adulterio. Se calcula que el 90% de los mexicanos tienen amante. 90%, o sea que de cada 100 machos mexicanos nietos de Zapata, 90 relinchan tras las mujeres.
¿Hay algún problema en esto? Déjenme decirles cuál es el problema. Hay una pregunta muy importante, señores psicólogos y psiquiatras, y señores sociólogos. ¿Por qué el hombre, principalmente en Latinoamérica, porque en el mundo entero esto es general, pero se da más en Latinoamérica, por qué el hombre le es infiel a su esposa? ¿Y por qué realmente un hombre no puede permanecer fiel a su esposa? Muchos mexicanos me van a contestar porque se puso gorda. Pero ¿saben ustedes qué es lo que se encuentra detrás de esto? A que aquí en México no sabemos ni hemos comprendido el significado del matrimonio. Hay muchachos que le dicen a las muchachas, un pedacito de papel no va a hacer que tú y yo podamos tener relaciones sexuales lícitas. Pues contéstale y dile, pues ese pedacito de papel es un testimonio público, divino y humano delante de las autoridades civiles que han sido establecidas por Dios para que el día chiquito que te quieras ir con otra, te meto al bote. Y ese pedacito de papel es la única garantía, escúchame, es la única garantía que tú tienes de que Él te ama, porque cuando tú firmas ese papel te hace responsable delante de la sociedad, de Dios y de tu familia, de que tú vas a velar por ella, y ella no es tu amante, es tu esposa delante de Dios. No te dejes engañar cuando te salga un tlacuache con estas características. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. En el libro de Malaquías capítulo 2 encontramos que Dios dice, porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Guárdense en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque yo juzgaré el adulterio. Hace 2 años, un grupo de amigos míos que me conocieron antes de que yo fuera cristiano, me invitaron y me dijeron, fíjate que hemos rentado un departamento y tenemos ahí unas muchachonas que nos van a acompañar. Yo tenía 2 o 3 años en Jesucristo y en ese momento recordé Malaquías capítulo 2. Armando, no le seas infiel a tu esposa. Posiblemente ella no te vaya a ver, pero yo te estoy viendo y voy a pagarte conforme a tus obras. Recuérdalo bien, lo que siembras, recoges. En ese momento vino la lucha en mi espíritu y en mi conciencia y se comenzaron a burlar de mí. Y me dijeron, fíjense ustedes, ¿qué acaso eres de los otros? ¿No te gustan las mujeres? Y en ese momento el Señor me inspiró y me volteé y les dije, quiero decirles a todos ustedes que me dan mucha lástima. Porque si ustedes no se llenan con sus esposas, es porque ustedes han perdido su primer amor. Ustedes tienen a una amante, a una criada y a una sirvienta, pero nunca han comprendido que la fidelidad en los votos del matrimonio son inviolables y que cualquiera que traiciona a su esposa delante de Dios recogerá tarde o temprano el fruto de su cosecha. Dice la Biblia, corrompe su alma el que tal hace. En ese momento me regresé a mi casa e iba orando en el camión y le venía diciendo, Padre Santo que estás en el cielo, hay muchas veces que no puedo engañarte, hay muchas veces que veo una muchacha más guapa que mi esposa y con un animal dentro de mí, al león a rugir, y vete tras el gansito marinela, y en ese momento nosotros enfrentamos algo que vamos a enfrentar durante toda la vida, la lucha interna entre 2 fuerzas, la carne y el espíritu. Pero ¿saben una cosa, damas y caballeros? Cristo viene a nuestras vidas para darnos victoria sobre la carne. Y díselo a Dios, Señor, ya no amo a mi esposa, está gorda, come mucha tortilla, está fea, mi secretaria está linda. Díselo a Dios, confiésalo como pecado. Y dice la Biblia que Dios te va a dar un poder, escucha, sobrenatural. Y que de repente vas a ver a tu esposa, a Petunia, así caminando en la cocina y vas a sentir algo que no sentías antes, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Créanmelo, se los digo con todo mi corazón.
Pero Dios quiere ver en nosotros esa disposición de ver que es pecado ante sus ojos el adulterio. Y muchos en esta mañana se están suicidando moralmente por serles infieles a sus esposas. Y tenemos en tercer lugar otro síntoma de suicidio y inmoralidad, las enfermedades venéreas. Ya no hay gonorrea, ya pasó de moda la sífilis, el herpes, ahora tenemos el SIDA o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para los que no sepan acerca de esta enfermedad, quiero ser muy breve y decirles lo siguiente. Cualquier persona puede adquirir el SIDA. Hace poco hubo una manifestación aquí en la zona rosa que se llamaba el Movimiento Lésbico Mexicano, de puras lesbianas, protestando en México en contra de que por qué se acusa que ellas son las portadoras del SIDA. Que ellas manden una carta a la Oficina de Salud de la Organización de las Naciones Unidas para que puedan ser informadas que el 80% de las personas con SIDA son tres: homosexuales, lesbianas y drogadictos. Ahora, muy bien, tiene que existir un factor muy importante para que ellas sean las principales portadoras de esta enfermedad. Y déjenme decirles algo, hasta 1986 en Estados Unidos hubo 30,000 casos de SIDA y de estos murieron 28,000 personas. Nueva York fue la ciudad más afectada de toda América, con 10% de las víctimas mujeres. Brasil le siguió en segundo lugar. Francia tiene 3 casos a la semana de SIDA. Gran Bretaña y Alemania Occidental tienen 2 casos a la semana. Canadá se triplicó el SIDA en 1984, donde el 52% de las personas con el SIDA murieron. Y en México se han encontrado, de acuerdo al noticiero 7 días de hace 2 días, más de 200 casos de SIDA. Déjenme decirles algo a ustedes en esta mañana. Tu novio, chavo pirruris con el que andas, decente, se apellida Pompidou, no es homosexual, pero tu novio, si se acuesta contigo, también se acuesta con alguna muchacha que se encontró en Tequesquitengo. Y él no sabe que en Tequesquitengo, en Acapulco, en Cancún, en Puerto Vallarta, están llenos los balnearios de muchachas. Tienen cara decente y nunca te imaginarías que detrás de ella hay una prostituta. Y que cada semana que va a Tequesquitengo, cada semana que va a Cancún, se acuesta con alguien diferente. Y entre esas acostadas, ella puede percibir el SIDA. Tú te acuestas con ella y después con tu noviecita santa, una muchacha que tenga SIDA. ¿Cómo es posible? Porque ella violó el mandamiento de Dios. No cometerás inmoralidad. Lo que les quiero decir es que ahora cualquier mujer puede adquirir SIDA que se está acostando con su novio. Si tú crees que tu novio se acuesta solamente contigo, estás muy equivocada. Porque si tu novio se acuesta contigo, tú que eres su novia. Imagínate con una muchacha que le cobra algunos pesos o que se le ofrece o que está borracho, ¿cómo no va a acostarse? Si a ti no te respeta, ¿cómo va a respetar a otra persona? Y ahora cunde como una epidemia y como un juicio de Dios, recordándonos que el homosexualismo, el lesbianismo son pecados delante de Dios. Si el homosexualismo fuera algo con lo cual nacemos, como me han discutido muchos sociólogos, yo les pruebo por la medio de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos que el homosexualismo es algo con lo cual nosotros transformamos nuestra moral. Nadie nace homosexual. Aun cuando una persona pueda tener un poco más de cromosomas femeninas, etcétera, etcétera, eso no lo hace homosexual. Puede comenzar a tener amaneramientos el niño y se le pueden causar, pero el homosexualismo y el lesbianismo son pecados de degeneración moral. Si no fuera así, Dios no lo condenaría. Quiero darles algunas estadísticas. El 30% de los niños en Estados Unidos viven con un solo papá. En Estados Unidos hay más de 15 millones de niños en 1986 resultados de divorcios. En 1982, en Estados Unidos, nacieron 10,000 bebés, de niñas entre 13 y 14 años de edad, y de estas, la mitad abortaron. 1/3 de ellas eran negritas. El 20% de las niñas en Estados Unidos entre los 12 y los 13 años de edad han tenido relaciones sexuales. El 85% de los hombres entre los 15 y 17 años han tenido relaciones sexuales.
Y ahorita en 1986 hasta diciembre, hubo más de 1 millón de embarazos al año en jóvenes menores de 15 años sin casarse. Y de estas, el 45% abortaron. Si ustedes ven la destrucción de la juventud y cómo lo único que puede detenernos en la vida es tener un freno y una restricción, es lo único que puede impedir que tu casa se convierta en un zoológico. ¿Quieres tener changos como hijos? ¿Quieres tener jirafas y yeguas como hijas? ¿Quieres tener a una burra de esposa, de sirvienta? ¿Quieres tú ser un oso, caballo y un loco garañón? Entonces vive como te da la gana. Pero las condiciones están establecidas. No cometerás inmoralidad. El caso más patético que ha existido en los últimos 5 años sucedió en el mes de mayo de 1985. Un niño de 9 años de edad en San Petersburgo, Florida, fue acusado, escúchenme, 9 años de edad, fue acusado de haber abusado sexualmente y de haber torturado a una niña de 8 meses. Este niño, juntamente con otro niño, la niña se llamaba Barbara Parks, de 8 meses. Este niño y su hermano de 7 años abusaron de la niña con un gancho para colgar ropa y con un lápiz. La mataron y el juez de la corte, que los juzgó, dictaminó que este niño había actuado influenciado por las revistas pornográficas que su mamá y su papá leían todos los días y a las cuales él las veía al entrar en la mesa del comedor. ¡Sigue cumpliendo el Playboy! Como el otro día un señor me dijo, le dije, ¿no vas a mi conferencia? Y me saca el Playboy bajo su saco y me dice, no, pero te invito a esto. Le dije, díselo a tus hijos. Los psicólogos y psiquiatras dicen que la fuente de estos cambios sociológicos y patológicos, principalmente en la Florida, se deben a 3 razones. Y ellos nombran en primer lugar la aceptación cada vez mayor del divorcio. Yo estoy de acuerdo con ellos. Ahora aquí en México, por cualquier cosa, nos divorciamos. Oigan, ¿qué han creído ustedes? ¿Tienen hijos de 15 años? ¿Tienen hijos de 10 años? ¿Y ellos qué? Pregúntenles a ellos. Es miedo. Y la otra es su vanidad. Y los hijos siempre pagan los platos rotos. Y se nos olvida que es preferible que tu marido te sea infiel y tu marido sea un patán, pero que tu familia pueda tener una madre y un padre y que ellos crezcan sabiendo, mi madre nunca quiso abandonar a mi padre. Pero cuando vienen estas consecuencias encontramos que ahora porque el pájaro voló, incompatibilidad de caracteres se queda establecido en el acta de divorcio. ¿Cómo que incompatibilidad de caracteres? ¿Pues qué creías que ibas a encontrar un hombre perfecto? ¿Ustedes creen que van a encontrar una mujer perfecta? ¿O compañeros míos? Déjenme decirles que el matrimonio es algo por lo cual se tiene que luchar. La felicidad tiene un precio. Y la pregunta en esta mañana es, ¿están ustedes dispuestos a pagar el precio para seguir casados? La Biblia dice en el Salmo 11:3, si los fundamentos fueran destruidos, ¿dónde quedaría el justo? ¿Sobre qué fundamentos estás construyendo tú tu hogar? Si no es sobre la Biblia y sobre Jesucristo, tu hogar es un hotel, es un zoológico, es una cueva de locos. Pero no me digas, por favor, que en esta mañana tú no puedes tener lugar para Jesucristo en tu corazón. Una vez en Estados Unidos, una mujer que se llama Maureen O'Hara, que está conocida mundialmente porque es la atea más grande de Estados Unidos, ustedes pueden leer sus artículos y sus libros, citó a un predicador en la televisión en Nueva York y le dijo a la señora O'Hara, al predicador cristiano, yo, como ustedes, soy absolutamente distinta. Yo tengo otra perspectiva de la vida. Ustedes no pueden tratar de presionar para que se lea la Biblia en las escuelas. Y el predicador le contestó y le dijo, señora O'Hara, si la Biblia no se lee en las escuelas, ¿qué se va a leer? Entonces la señora dijo, pues no sé. Y el predicador le contestó y le dijo, ¿sabía usted que no existe una atmósfera neutral? Si se quita la Biblia, algo tiene que sustituir este mensaje. ¿Cuál? ¿Su ateísmo, señora O'Hara?
¿Tu marxismo? ¿Tus gurús? Algo tiene que ocupar tu vida. Y si no es Cristo, ¿quién es? Una muchacha llega con un psiquiatra y le dice: señor psiquiatra, vengo con usted porque tengo complejo de culpa. Ah, muy bien. ¿Y por qué es tu culpa, muchacha? Porque mire, tengo 17 años de edad y acabo de abortar. Y a ese bebé yo vi cuando lo sacaron y cómo lo hicieron pedacitos y lo echaron a una cubeta enfrente de mis ojos. El psiquiatra le dice: bueno, mira, si tienes complejo de culpa, lo único que te puedo recomendar es que te vayas en un crucero por las Bahamas. Vete a divertir, tus papás tienen mucho dinero y olvida el asunto. Y en eso la muchacha se voltea y le pregunta al psiquiatra: ¿y usted, señor psiquiatra, quién es? ¿Acaso usted es Dios? Usted me está diciendo que un niño que despedacé, carne de mi carne y hueso de mis huesos, yo puedo quitarme este complejo de culpa con un viaje a las Bahamas. Y el psiquiatra le va a contestar: muchacha, ¿y qué otra cosa te puedo ofrecer? Pero si esa muchacha va con un psiquiatra cristiano, el psiquiatra cristiano le pregunta: ¿cuál es tu problema, muchacha? Y ella le dice: complejo de culpa. Y le dice el psiquiatra: pero ¿tú reconoces que esa culpa es pecado? Y la muchacha le contesta: sí. Entonces el psiquiatra cristiano le dice: hay una cruz. Y en esa cruz, ese complejo de culpa puede ser lavado por la sangre que ese hombre derramó en ese Calvario. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Tenemos en tercer lugar el suicidio intelectual. Damas y caballeros, Dios, cuando nos creó a todos nosotros, nos dio la capacidad para que nosotros encontráramos la verdad. Sin embargo, es increíble que haya personas, principalmente en México, que puedan llamarse a sí mismos ateas. Quiero decirles a ustedes que el ateísmo tiene una psicología y quiero decirles lo siguiente: no es verdad que nadie en esta mañana, ni tampoco en el mundo entero, se diga ateo por falta de evidencias intelectuales. ¿Escucharon? No hay ningún ateo por falta de evidencias intelectuales. Detrás del ateísmo, ese es el frente, detrás del ateísmo se encuentran dos problemas intrínsecos. Uno es psicológico y el otro es moral. La mayor parte de los ateos, como Freud, como Immanuel Kant, como Bertrand Russell, tuvieron un problema de identificación con su padre y desapareció el hecho de que cuando les presentaron a Cristo, ellos no podían en su subconsciente tener una idea de un Dios al cual llamarle Padre, porque inconscientemente habían reprimido el concepto de Dios. Entonces el problema de Freud no era que no había evidencias para creer en Dios. Él contribuyó al cristianismo, Sigmund Freud, diciendo que el hombre es incorregiblemente religioso, pero él atribuyó el concepto del hombre a Dios a causas desconocidas. En eso fue en lo que se equivocó. Bertrand Russell fue un hombre un poco más cínico que Freud y un poco más deshonesto, porque él dijo que no había encontrado evidencias para creer en un Dios. Entonces, la primera problema es psicológico. Otro problema psicológico: hay muchas muchachas que han ido a colegios de monjas y que han encontrado que muchas monjas son lesbianas, o les pegan, o a pellizcos, o las atornillan y crecen y comienzan a rechazar a Dios. Otros han ido a conventos como Armando y otras personas y encuentran que hay padres que son homosexuales, que hay personas que son homosexuales y se trauman psicológicamente ante Dios. Otros no han tenido una experiencia tan traumática. Otros han tenido mamás que con el rosario dale y pellizca y si te portas mal te rezas 5 rosarios de castigo y crecen traumados acerca de Dios. Entonces comienzan a desarrollar una nueva filosofía y comienzan a ocupar el lugar de Dios por medio de sus razonamientos vanos. Pero nunca existe detrás de un ateo evidencias. Si tú crees que existen falta de evidencias, acabo de grabar una serie sobre el primer capítulo del Génesis, donde muestro evidencias científicas, genéticas, biológicas, arqueológicas, paleontológicas, lingüísticas, etimológicas, geográficas, históricas, de que la Biblia tiene más evidencias científicas que la famosa teoría de la evolución. Entonces encontramos nosotros que también existe este problema en las personas. Y tenemos también la psicología de las sectas. Hay miles de personas que en esta mañana están metidas con gurús. Otras están en la metafísica. Otros están en el control mental. Otros están con los testigos de Jehová. Otros con los mormones. Hace 2 semanas llegaron 2 periodistas y me preguntaron: señor Dusin, Vida Nueva para México no es una secta.
Yo les contesté y les dije, no sé si ustedes, caballeros, sepan la definición de una secta, y se las voy a decir a ustedes en esta mañana. Una secta es cualquier grupo de personas que se atribuye a ellos la salvación. En otras palabras, los mormones te dicen, si tú no eres mormón, te vas al infierno. Eso sí creen en el infierno. Los testigos de Jehová, si tú no eres de los 144,000, no entras al cielo. Cualquier organización que se atribuya y que te diga que en ellos se encuentra Dios y que ellos te pueden guiar a Dios es una secta. El cristianismo o Vida Nueva para México no es una secta, porque nosotros a nadie le decimos en Vida Nueva hay salvación, ni en mi iglesia, nosotros los guiamos a una cruz. El cristiano nunca puede decir, ven en la iglesia, nosotros tenemos la salvación. El cristiano guía a las personas a los pies del Salvador. Y tú puedes ser católico cristiano, evangélico cristiano o protestante cristiano, pero porque seas católico no eres el único que te va a ir al cielo. Hay los protestantes, ¿y tú quién eres? ¿Por qué te jactas? Hay hijos que nacieron protestantes, ¿qué culpa tuvieron ellos de haber nacido protestantes? Dios es el juez, y dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y tú puedes ser católico y no tener al Hijo de Dios y ser el hipócrita más grande del mundo, pero comulgaste, te confirmaron y te echaron tus santos óleos y vas a amanecer en el infierno. Y en último lugar, damas y caballeros, el suicidio espiritual. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 3, de cierto les digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cristo menciona un pecado que no tiene perdón. ¿Alguien me puede preguntar, ¿usted cree que Durazo tiene perdón? Yo les he contestado, hay alguien peor que él, un hombre que moría ni más ni menos al lado de Jesucristo. Y ese hombre a la derecha de Jesucristo era ladrón, defraudador, violador, asesino y con todos los pecados que puedas traer a tu imaginación. Y ese hombre, ¿qué le dijo Cristo? Primero bautízate, bájate y échate agüita para que entres al cielo. ¿Qué le dijo Cristo, damas y caballeros? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre no le echaron ni óleos, ni bautismo, ni confirmación, ni nada. Cristo le dijo hoy. ¿Y saben por qué? Porque la salvación es un regalo por creer en su nombre y en su obra expiatoria, sustitucionaria y vicaria por todos nosotros. Si la salvación fuera por obras, como dijo el testimonio del señor Vázquez, entonces Dios nos hubiera dicho, pertenezcan a una religión y cualquier Dios nos va a salvar. Pero Dios nos envió a su Hijo Jesucristo y la Biblia dice, no, nadie va al Padre si no es por Él. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo significa rechazar con todo conocimiento de causa y voluntariamente la luz que en esta mañana ha resplandecido en tu corazón. Entonces, la irracionalidad más grande de un ser humano, la irracionalidad más grande del ser humano consiste en poder ver la verdad y decirle que no es cierto. Esto es de un psicópata o de un loco. ¿Cómo es posible que puedas enfrentarte a evidencias y decir, menos se te aparece Cristo y decirle, no es cierto, es una visión, es un sueño? Podría ser. Pero déjame decirte que la condenación, dijo Cristo, es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, a muchas personas en esta mañana no les conviene creer, no quieren dejar la amante. Otro señor me dijo, yo tengo un negocio y vendo alcohol, tendría que dejar de envenenar a todos los miles de mexicanos que todos los días enveneno con mi fábrica. Y le dije, usted tiene toda la razón, pero cuando usted invita a Cristo a su vida, Él le dará el poder para poder dejar ese pecado.
Pero venga Cristo así como está de sucio, así como está de manchado, así con el amante, así como estás, vengan a la cruz del Calvario, porque si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Vienes a una cruz, no vienes a una religión, no vienes a una organización, vienes a los pies del Salvador a arreglar cuentas con Él en esta hora en que tu corazón ha sido preparado por su Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado donde tú sabes que Cristo es la verdad, pero voluntariamente escoges vivir tu vida. Y quiero despedirme con las palabras del libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 24 en adelante, donde se menciona el pecado contra el Espíritu. La Biblia dice en Proverbios 1, 24 en adelante: por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío, mi reprensión no quisieron, también yo me reiré en tu calamidad. Me burlaré cuando venga a tu vida de lo que más tienes miedo. Cuando venga a tu vida como una destrucción lo que tú temes, y tu calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre tu vida venga la tribulación y la angustia, entonces me llamarás y no responderé. Me llamarás y me buscarás y no me encontrarás. ¿Por qué? Porque aborreciste la sabiduría y no escogiste mi temor. No quisiste mi consejo, te burlaste y te reíste, y creíste que podías vivir como tú te da la gana. Comerás del fruto de tu camino, serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hay muchos de ustedes que simplemente no ven a Cristo porque tienen tanta comida en tu alacena, tienes tantos coches en tu garage, que tú me dices en esta mañana: ¿para qué necesito yo a Dios? Pero déjame decirte que si tú tienes bienes materiales, no confíes en ellos, porque en cualquier momento Dios te los puede quitar. El problema con los ricos, dijo Cristo, no era que por tener dinero no entrarían al reino de Dios. El problema con los ricos es que no sienten necesidad de Dios. Pero bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Dichosos y felices en esta mañana los que por primera vez han reconocido que se están suicidando, ya sea moral, espiritual o intelectualmente. Vengan a mí, dijo Cristo, y encontrarán descanso y paz para vuestros corazones. Les quiero pedir a todos ustedes en estos momentos que inclinemos nuestras cabezas por unos instantes. En esta mañana te podemos llamar Padre Santo que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo y en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no permitas que caigamos en las trampas del enemigo, Padre, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. Padre, en esta mañana tú nos has mostrado que la naturaleza humana es contradictoria y que de una u otra forma, en esta mañana existen personas que se están destruyendo a sí mismas. ¿Por qué? Porque tú nos diagnosticas que hemos traído al mundo una enfermedad peor que el SIDA, y esta enfermedad se llama pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea en este momento no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué no le permites, amigo y amiga que me escuchas, en este mismo momento entrar a tu vida como tu Señor y Salvador? ¿Quieres realmente vivir? Tu vida tiene que tener propósito y razón. Y este propósito y esta razón se encuentran en el Hijo de Dios. Yo soy el camino,
Yo soy la vida, yo soy realmente lo que tú estás buscando. Ábrele tu vida esta mañana a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y dile que quieres cambiar de vida, de rumbo, que le dé propósito a tu hogar, a tu trabajo, a tus diversiones, y que ya no seas un animalito que vive solamente para el placer y para acumular fortuna y bienes materiales, o títulos teológicos o intelectuales. Fuimos creados para tener comunión con Él, y como decía San Agustín, fuera de Él nuestra alma nunca tendrá paz.